cuarto de secundaria, dirán ustedes, profesor, ¿qué hace esa imagen, esos gráficos, ese triángulo, ese perpendicular de manera de desarrollo matemático, ¿no? Geométrico, si usted nos enseña comunicaciones? Bueno, como base en estructura y como base principio básico, todo es un lenguaje, y al ser un lenguaje puede ser tratado de las dos maneras, ¿no? De manera matemática. La literatura se puede tratar de manera matemática, sí, porque tiene estructuras, porque se trabaja con estructuras, porque la sintaxis ya demuestra una ubicación, y cuando tú vas cambiando los elementos estás desubicando, no es el 1, 2, 3, sino puede ser un 3, 2, 1. Y en este caso, en el tema de razonamiento verbal, vamos a hablar sobre la simetría, ¿no? La igualdad entre párrafos, el concepto, la ubicación, para que todo tenga un sentido, ¿no? Para que todo tenga una estructura, para que todo se desarrolle bajo una estructura, un tipo de forma de párrafo, ¿no? Así que, chicos de cuarto de secundaria, bienvenidos al curso de habilidad verbal, y hoy vamos a hablar sobre simetría de párrafos con su profesor Jorge Ureta Sandoval. A ver, concepto de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es la unidad del discurso del texto que expresa una idea o un argumento. Ya hemos hablado que son distintos los argumentos a una idea, ¿no? La idea es lo que trasciende de los argumentos que estamos dando para sostener esa idea, ¿no? Está integrado por un conjunto de oraciones, ya saben que los párrafos, que se encuentran relacionadas entre sí por el tema que tratas, por su organización lógica y significado. A ver, estructura de un párrafo. Veamos, los párrafos se estructuran de forma diferenciada de acuerdo con los diferentes tipos de escritura. En los textos no ficticios, los párrafos generalmente abarcan de 5 a 8 oraciones, los no ficcionarios. En este tipo de escritos, la estructura del párrafo soporta la argumentación. Por supuesto, hay argumentos, ¿no?, que sostienen. Cada párrafo comienza con lo más general y termina con lo más específico para hacer ver de esa forma un argumento, por supuesto, o un ejemplo, ¿no?, de punto de vista. A su vez, cada párrafo se fundamenta en el anterior, se va conectando, ¿no? Los párrafos que redacte dentro de un texto deben ser, en la medida, una extensión similar entre ellos, o sea, que contenga una cantidad de palabras o en longitud sea casi igual. No es recomendable que un texto presente párrafos muy breves que contengan solo una oración, por ejemplo, o muy largos que abarquen, por ejemplo, toda una plana de estructura. ¿Por qué? Porque hay un desorden, sobre todo en los textos expositivos, ¿no? En el texto de la literatura, sí, no te permiten eso, porque hay intervenciones de conversación, intervenciones de ideas que podías mandarlo a una sola línea, pero también hay que trabajar el tema de que los párrafos sean muy parecidos en cantidades, ¿no? La idea principal. Es incuestionable la parte medular de todo texto, ¿no? Por supuesto, siempre buscamos la idea principal, ¿no? Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. La idea principal es aquella que expone su contenido más importante, lo que quiere el autor, ¿no? Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que apoyan, ¿no? La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni fórmula de ejemplos u otras especificaciones. La idea principal se distingue de las otras que conforman el texto, porque si la excluimos, lo demás se cae, lo demás se pierde, lo demás no tiene sentido, lo demás está vacío. Entonces, si la idea principal, las demás ideas, y mucho menos las argumentaciones, tienen sentido, ¿no? Simetría de acuerdo con la ubicación de la idea principal, es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Textos analizantes. Los textos analizantes son aquellos que la idea principal se encuentra en la parte inicial, en la primera parte de tu párrafo, ¿no?, o de tu texto, por supuesto, en generalidad, está tu idea principal. Entonces se trabaja un IP y CSS, ¿no? ISSS. Primero el IP, idea principal, después las ideas secundarias. Y eso se le llama texto analizante, y en gráfico geométrico se le trabaja como el triángulo invertido, ¿no? Después tenemos los textos sintetizantes. Los textos sintetizantes al revés de los textos, por supuesto, analizantes, ¿no? Entonces van de ideas secundarias que se va a desarrollar como una conclusión en una idea principal, ¿no? Entonces su fórmula es IS, cuando quieras, más un IP. Y el IP va a sostener, entonces se va a dar la fórmula del triángulo tradicional. Ahora, pero cuando mezclas estas dos, profesor, ¿qué se dan? Bueno, se dan estructuras muy interesantes. Una, cuando mezclas la idea principal, la metes dentro del texto, en la mediana, en el término medio, vas a dar que vas a hacer una consecuencia de ideas secundarias que va a resumirse en una idea principal, pero que además van a desarrollar otras ideas secundarias. Es como unas causas que llegan a una consecuencia, a una conclusión,
que es la idea principal, y esta van a dar consecuencias, ¿no? Entonces, ahí se da los textos sintetizantes, analizantes, y ahí es IS, 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 IP, IS, IS, IS. Ahora, el texto de encuadrados es cuando la idea principal se repite al inicio y al final y va a sustentar un desarrollo inicial planteado. Es como un tema de reloj, de arena, ¿no? Entonces la idea principal va a aparecer en el inicio y vas a seguir con las ideas secundarias que van a hacer una pequeña ruptura, es un trabajo más literario, y al final la idea principal retuende como una conclusión de moraleja, ¿no? Era un tipo más de leyendas, un poco de estructura. El tema literario, a veces como conclusión, la idea principal se pierde o se sugiere nada más, pero en textos científicos y expositivos, sí. Si queremos hacer un texto encuadrados, sí está claramente como idea principal, ¿no? Y su fórmula geométrica, lingüística, es IP, IS, 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 IP. Y bueno, para verificar el aprendizaje, vamos a leer un texto y vamos a responder algunas preguntitas. Hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Un gran autor además, que mucho tiene que ver con la lentitud e interioridad de su elaboración. O sea, el trabajo cansado, el trabajo arduo, de tiempo, es como un proceso de la naturaleza, como esas lentas fecundaciones de lagartos y quelonios, ¿no? Entonces, acá hay una símil directa de que está hablando de que su obra de Miguel Ángel Asturias va mutando, ¿no? Va cambiando de piel, entre comillas, y va a darnos una evolución. Dentro de él crecía vegetalmente una conciencia y visión del mundo, determinadas por lo extraordinario mediante la cultura de su formación. La sensibilidad lo detiene y lo hace madurar dentro del mundo de mestizos que lo rodea. Ya no escapará de él nunca más. Otros antes se extraviaron por los oradores españoles o franceses que lo tentaban con el prestigio de sus modelos. La condición mestiza de su cultura era, está hablando del tema mestizaje que él tiene, ciertamente como un hecho biológico, pero en cada día se hacía más consciente en él. Lo que había recibido de niño, lo que había entrado a su ser por todos sus sentidos en los años de la infancia y la adolescencia, crecía dentro de él, con catarsis y rupturas, ¿no? O sea, pequeñas luchas, pequeños saltos, pequeños rebrotes, ¿no? Extrañas apariencias y herencia. Todo un fabuloso mundo que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella. En cierto sentido, toda su obra, como toda obra auténtica, es autobiográfica, por supuesto. Su escritura tan rica no es sino una revelación lenta y continua del mundo mágico y contradictorio que la había rodeado en Guatemala natal, ¿no? En su Guatemala, es guatemalteco, ¿no? Entonces vas a tener que responder, el título del fragmento es, ¿cuál es el principal, no? Por ejemplo, estamos hablando de Asturias, tiene que estar Asturias. El mundo mestizo de Asturias podría ser, puede ser, sensibilidad étnica de Asturias, influencia literaria de Asturias, no estamos hablando de sus influencias, características de la obra de Asturias, biografía de la respuesta nos revela que el tema presenta la totalidad frente a la influencia de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estamos hablando del tema de las influencias, ¿no? Y la respuesta es la C, ¿no? La influencia literaria de Miguel Ángel de Asturias. Con la segunda pregunta, ¿la gran unidad temática en la obra de Asturias se debe a qué? La no influencia española-francesa, todo contradictorio, ¿no? Contradictorio lo que estaba. Lo palatino y muy íntimo de su elaboración puede ser su visión del mundo español y francés, ¿sí? La contradicción que predomina en ella, la conservación de ciertas costumbres europeas, la contradicción que predomina en ella, ¿no? Estamos hablando del tema de las contradicciones, ¿no? En cuanto a la temática, la obra de Asturias puede clasificarse mítica, expresionista, filosófica, autobiográfica, contradictoria. Lo está diciendo que es autobiográfica, ¿no? Nos dijo en el texto claramente. Un factor que determina la visión del mundo de Asturias es la lentitud e interioridad de su arte. Un factor, muy bien, una sensibilidad entre el mundo citadino, la condición mestiza de las culturas, un cierto proceso, un factor, ¿no? O sea, lo principal, por supuesto, es la condición mestiza, pero un factor como elemento es la lentitud, ¿no? Escribe lo siguiente, estructura del texto según la ubicación del IP. ¿Dónde está el IP, lo principal, ¿no? ¿Cuál es, según el texto? Vas a identificar, ¿no? Hay una gran entidad temática de la obra de Ángel Asturias y al final dice su escritura no es rica, sino está íntimamente a lo que va rodeado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, está hablando de un IP tradicional, una estructura tradicional, y sería el triángulo invertido, sería analizante, ¿no? Es una estructura analizante en este caso. Según la ubicación del IP tienes que ubicar, ¿no? Ahí vas a poner la fórmula, ¿no? Si es IP ISS o IP ISS. Y bueno, chicos, el trabajo para el domingo, ya saben, tienen que entregarlo hasta las 12 horas. Y el tema del proyecto es hacer un mapa conceptual, por supuesto, del tema del día de hoy, que es simetría de párrafos. Chicos de cuarto y secundaria, cuídense, no salgan de casa.